Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Están todos los integrantes del grupo 4 para poder iniciar? Sí, Sí, bueno. Hola, profe, no sé si me escuchan. Sí, te escucho, Luz. Bueno, profe, nosotros somos el grupo 4. Hoy vamos a estar tocando el tema de plan de mejora. Estuvimos buscando algunos documentos que nos sirvieran de bibliografía y en este caso usamos dos que son a nivel del ministerio, ¿verdad? Uno que son los lineamientos y también nos basamos en un modelo de estructura para mejoras que encontramos del año 2017, que era para una evaluación de acceso a la carrera docente. Muy Eh, bien. La primera diapositiva es, estamos conformados por la doctora Ornella Gilardoni, Leticia García, Ángel Pera, Jonathan Chudenkich y Blanca Rojas. En la introducción quisimos hacer una pequeña acotación nada más sobre una frase que habla de que si el cambio pretende tener éxito, los individuos y los grupos deben encontrar el significado de reconocer la importancia tanto de lo que se debe cambiar como del modo de hacerlo. Sin embargo, es difícil resolver el problema del significado cuando afecta a un gran número de personas. Tenemos que saber cómo es el cambio desde el punto de vista del profesor individual, el estudiante, los padres y la administración, si queremos entender las acciones y las reacciones de cada uno, y si queremos comprender en su totalidad toda la escena. Debemos combinar el conocimiento conjunto de todas estas situaciones individuales con el entendimiento de factores organizativos que intervienen. Una frase de Fulham del año 1982. Así es. En la diapositiva de definiciones, tocamos dos tipos de definiciones. Uno que menciona en la estructura del plan de mejora del año 2017, que habla que es una herramienta para reconocer tanto las debilidades, así como establecer las posibles soluciones a las problemáticas encontradas en una institución educativa. Resulta fundamental siempre apuntar a lo que es el mejoramiento continuo de los aprendizajes de los estudiantes, pues optimizar la calidad debe ser objetivo principal de la elaboración e implementación de un plan de mejora, y para lograr se debe involucrar y comprometer a toda la comunidad educativa. Con respecto a la definición que se menciona en lo que son los lineamientos para elaboración del plan de mejora, también mencionan la palabra de que es una herramienta y en este caso para identificar y organizar las posibles respuestas de cambio a las debilidades encontradas en un informe institucional. Generalmente este informe institucional está a cargo del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, que fue en este caso datos que se empezaron a tomar a partir del año 2015, si no estoy equivocada. De esa manera, identificar y priorizar los desafíos convenientes, escoger solamente aquellos que se podrán solucionar. O sea, uno no puede tomar, en este caso, objetivos que sean prácticamente inviables, ¿verdad? Toda institución educativa tiene muchos desafíos por resolver, por ello se deben escoger las acciones de cambio que cuenten con mayor incidencia y posibilidad de influir en los factores críticos que nosotros identificamos. La planificación, en este caso, consiste en una sucesión de esas decisiones que deben estar orientadas a impactar en los resultados de los logros académicos de los estudiantes. Y esto va a motivar a la larga a que la búsqueda sea más duradera y buscar otras estrategias pedagógicas. Siguiente diapositiva. Esto habla en la estructura del plan de mejora, donde toca 10 puntos que son muy parecidos a los que vamos a mirar después en los lineamientos, otra vez que ellos engloban prácticamente en 8 pilares, ¿verdad? En este caso, la estructura del plan de mejora planteada en el año 2017 por la Dirección de Evaluación para el Acceso a la Carrera Docente
ponen estos 10 puntos y tocan los que son los ejes y líneas de intervención, que son los que nosotros tenemos que identificar como las principales necesidades. La justificación es fundamentar las razones por las que priorizamos. Los objetivos son los elementos que vamos a identificar la finalidad a la cual deben dirigirse nuestras acciones. Nuestras metas van a ser los resultados a obtener luego de realizar las actividades. Las actividades serían las tareas específicas desprendidas ya de los objetivos. Siguiente. El monitoreo serían las acciones a ejecutar para dar un seguimiento. Los medios de verificación serían más bien en la especificación de la evidencia que sustentan las actividades. El cronograma sería la distribución u organización temporal de la ejecución de las actividades. Los recursos sería todo lo que sea material, financiero, la parte humana que vamos a utilizar para la ejecución de las actividades. Y los responsables también serían los actores educativos, en este caso conjuntamente con los miembros de la comunidad educativa. Siguiente. Hola, yo soy la doctora Ornella Gilardón y le voy a hablar de los requerimientos para elaborar un plan de mejora. En esta parte vamos a hablar del uso de resultados de las pruebas estandarizadas del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo como uno de sus insumos para la elaboración del plan de mejora, para que directivos y docentes con el apoyo del equipo de gestión institucional dispongan de información común y adecuada para la toma de decisiones. Es importante complementar la información de los resultados de las pruebas estandarizadas del sistema educativo con los datos generados al anterior de la institución educativa. Por otra parte, tenemos identificación de factores organizativos para que la institución educativa desarrolle un plan de mejora. Para esto, la institución educativa tiene que desarrollar capacidades que permitan concretar la elaboración del plan de mejora. O sea, es necesario que los diferentes actores de la comunidad educativa asuman sus respectivos roles como un alto compromiso acorde con el plan establecido. También una coherencia en la definición de los componentes del plan de mejora, la viabilidad de un plan de mejora institucional de procesos de enseñanza-aprendizaje se supone en juego desde el momento en que empieza a elaborarse. Para que sea aplicable, se requiere una clara definición de sus componentes, el diagnóstico, los objetivos, las metas claras, estrategias y el cronograma operativo. Además, dicha definición debe asegurar que haya coherencia entre los componentes, ya que si estos se conciben aisladamente, es muy probable que al implementar aparezcan actividades desconectadas con las metas planteadas. Siguiente. Acá hablamos de lineamientos para la elaboración de un plan de mejora. Tenemos el lineamiento 1, que es construir la perspectiva de mejora a través de un diálogo participativo con la comunidad educativa. En este trabajo, el conjunto permite a la institución educativa establecer criterios comunes y objetivos compartidos para orientar la mirada hacia el mejoramiento de los resultados académicos de los estudiantes. De este modo, los equipos a cargo de la implementación de las actividades propuestas para la mejora de los aprendizajes cuentan con una base firme para la toma de decisiones y así la evaluación de la eficacia de las distintas prácticas de enseñanza y de gestión. En consecuencia, a partir del análisis profundo y con la participación de todos los actores, es posible ampliar la información y contar con perspectivas diversas que permitan ubicar el plan de mejora en el contexto en el que debe aplicarse en este sentido. Recoger la voz de los estudiantes independientemente de la edad ayuda a incorporar las verdades y necesidades de estos. Siguiente. El lineamiento para la elaboración de un plan de mejora. Hablamos en lineamiento 2 de priorizar los desafíos e identificar sus posibles causas. Es fundamental realizar un buen diagnóstico, lo cual permite considerar la realidad de cada institución educativa y complementarse con información generada al interior de la institución educativa. La planificación de docentes, las planillas de calificaciones de los estudiantes en las áreas evaluadas, las pruebas elaboradas por los docentes,
los trabajos en el aula, los cuadernos de los estudiantes, las planillas de asistencia de estudiantes y docentes. Esta tarea de priorización de los desafíos se verá facilitada en cuanto se logre interpretar correctamente todas las secciones que representa el informe institucional de resultados de la prueba estandarizadas del Sistema Nacional Educativo citados anteriormente. Siguiente. Como ejemplo, dificultades en el área de comunicación en castellano y guaraní. Los estudiantes llegan hasta el nivel de comprensión lectora literal, el cual corresponde al nivel 1, perdón. Los estudiantes no logran responder correctamente las preguntas más básicas sobre el contenido del programa del estudio. El nivel literal se centra en las ideas e informaciones que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del texto. Las posibles causas pueden ser falta de capacitación de los docentes para la implementación de estrategias de comprensión lectora a nivel inferencial y crítica. Pueden ser también desarrollo incompleto del programa de estudios o ausentismo de los estudiantes. Siguiente. En lo que respecta al lineamiento 3, consiste en formular objetivos y metas específicas, medibles, alcanzables, realistas, acotadas en el tiempo y demostrables. Los objetivos. Para plantear los objetivos de mejora conviene identificar las posibles causas de los desafíos focalizados previamente e intentar la formulación de objetivos a partir de soluciones posibles. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Las posibles causas: falta de capacitación de los docentes para la implementación de estrategias didácticas eficaces para el reconocimiento de información implícita de texto. Posibles soluciones: solicitar a la supervisión pedagógica talleres de capacitación a cargo de técnicos del área de comunicación para una actualización de los docentes de la institución educativa sobre estrategias didácticas para trabajar ante las dificultades de aprendizaje identificadas. Los objetivos son capacitar a docentes en estrategias didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora en el nivel crítico. Otra posible causa: desarrollo incompleto del programa de estudio en cuanto a las habilidades de comprensión lectora. Posible solución: calendarizar el desarrollo de clases, realizar observaciones de clase y acompañamiento periódico a la tarea del docente. Y el objetivo es concretar el desarrollo total del programa de estudios que refieran a las estrategias que de comprensión lectora. Otra causa: ausentismo de estudiantes. Posible solución: gestión del director en un cuidadoso y continuo seguimiento de factores de ausentismo de los estudiantes. Objetivo: incrementar los controles sobre el registro de ausentismo en el aula y el seguimiento de estudiantes. Siguiente, por favor. Metas. Las metas deben precisar lo que postulan los objetivos. Para eso tienen que explicar y acotar lo que se puede hacer y comprobar en cierto plazo. Para la definición de las metas del plan de mejora es importante que se parta únicamente de aquellos desafíos que el director, junto con el equipo de gestión institucional, considere que se pueden resolver en el plazo establecido y que respondan a las posibilidades efectivas de la institución educativa. Las específicas deben establecer un solo resultado y evitar ambigüedades. Ahí está el ejemplo. El uso de los siguientes verbos siempre abre espacio para ambigüedades: crear conciencia de, concientizar a, sensibilizar sobre, reflexionar sobre. Se recomienda evitar el uso de esta clase de verbos. Las medibles deben especificar el indicador con el que se evidenciará su cumplimiento y cómo se recabará la información para monitorearlo. Es decir, debe determinarse una cantidad o cifra y debe ser clara la forma en que se medirá. Las alcanzables deben ser realistas para ser alcanzables en los plazos considerados en el plan de mejora. Es decir, en la meta debe haber una cifra o número al cual se pretende llegar. Las realistas deben elaborarse atendiendo las posibilidades efectivas de la institución educativa. Las acotadas al tiempo deben indicar el plazo determinado de tiempo dentro del cual se plantea alcanzar la meta. Y las demostrables: el cumplimiento parcial o total de la meta obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar el avance o cumplimiento de este en el plan de mejora. El ejemplo de una meta que reúne las diferentes características: en un año se eleva al 50%, a 60% el promedio en el dominio de las destrezas de comprensión lectora.
Lectura fonética comprensiva, literal, comprensiva e inferencial. En los estudiantes del primer, segundo y tercer grado, medido a través del registro de secuencia de aprendizaje. Siguiente, por favor. En el lineamiento 4 está identificar las estrategias y acciones para alcanzar los objetivos y las metas con los recursos disponibles. Las estrategias y acciones. Una vez visualizadas las soluciones que se han pensado para cada desafío priorizado, se debe pasar a la definición de acciones y estrategias. Una acción es una actividad específica a realizar para lograr la meta establecida. La estrategia es el conjunto de acciones o actividades articuladas con una secuencia específica encaminada hacia un fin específico. Se sugiere empezar con un curso de acciones simples. No se trata de diseñar estrategias y acciones para un cambio pedagógico revolucionario, sino para un cambio progresivo que requiere concentrar todo el esfuerzo en alcanzar una meta. Empezar por la dimensión o eje que reporta los resultados más débiles. Empezar por el área del conocimiento que sea más fácil de mejorar. Esto motivará a los docentes. Empezar con una dificultad que afecta a un gran porcentaje de estudiantes. Empezar con los estudiantes que están en los niveles más bajos de desempeño, niveles 1 y 2, o en mayor porcentaje en color rojo en el caso de los resultados por contenido y eje temático, a fin de mejorar el rendimiento de un grupo específico de estudiantes. Siguiente, por favor. Ejemplo 1 de acción: reuniones quincenales entre el equipo directivo y el equipo docente para plantear, analizar y evaluar estrategias de comprensión lectora implementadas en los grados o cursos. Ejemplo 2, que sería estrategia a nivel del aula, desarrollar los 3 subprocesos lectores en los grados o cursos. El antes de la lectura, contestar las siguientes preguntas: ¿para qué voy a leer? Determinar los objetivos de la lectura. ¿Qué sé de este texto? Activar el conocimiento previo. ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. El durante de la lectura: formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, aclarar posibles dudas, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el diccionario y pensar en voz alta para asegurar la comprensión. El después de la lectura: hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar organizadores gráficos. Y ahí están los ejemplos de acciones o estrategias para el área de matemática, por ejemplo, para los diferentes grados o cursos, ¿verdad? Ya sería proponer, planificar, fomentar, realizar, alentar, potenciar, impulsar, proponer y realizar, con cada definición al lado. Siguiente. Recursos. Una vez visualizadas las acciones necesarias, se analizarán los recursos con los que se cuentan y cuáles hacen falta, así como qué hacer para conseguirlos. Es importante gestionar alianzas dentro del Ministerio de Educación y Ciencias y con instituciones o organizaciones de la sociedad civil que trabajen en conjunto con el MEC para lograr los recursos que se necesitan para la ejecución del plan de mejora. Ejemplo: si es necesario un taller de capacitación y la institución educativa no cuenta con capacitadores o instrumentos de capacitación, se puede solicitar un taller de la supervisión pedagógica o alguna organización que desarrolla o implementa actividades innovadoras en el área de interés. Siguiente. Lineamiento 5, en este caso, profe, tocaría lo que sería ya definir un cronograma y asignar las responsables para cada una de las acciones. El cronograma, como su nombre indica, es un elemento que va a servirnos para organizar las acciones y las estrategias tanto en tiempo, así como también las situaciones que se vayan presentando durante ese proceso. Esta secuencia puede ser independientemente de cómo uno lo vaya organizando, ¿verdad? Ya que es en el tiempo, se puede plantear hacerlo semanal, mensual, bimestral o trimestral, con tal de que nosotros podamos observar el cumplimiento gradual de nuestras metas. En el compromiso de los diferentes actores educativos, tendríamos en este caso ya definir los responsables de las tareas, el alcance y en este caso ya sería los roles de cada uno. Siguiente diapositiva. En este caso tenemos un ejemplo ya de un cronograma donde está estipulado por meses. Vemos los responsables y las acciones de cada uno y vemos también en este caso no todavía un resultado como tal, pero por lo menos ya el proceso que nos planteamos hacer en este lapso de, no es un año, pero plantean hacerlo prácticamente dentro de 10 meses. Siguiente diapositiva.
El lineamiento 6 habla sobre el seguimiento, el plan de mejora y evaluar ya los resultados con evidencias. En este caso, es difícil exponer la autocrítica y estudiar los aciertos y los errores, pero es necesario superar para hacer una concepción que considera ya la evaluación como una práctica asociada al control. La evaluación de seguimiento del plan de mejora y los ajustes de acción, en este caso un seguimiento de las tareas, las metas y los objetivos propuestos nos van a permitir ir ajustando las acciones durante nuestro cronograma y así poder renovar el compromiso, cambiar los roles, inclusive de cada actor, o establecer unos nuevos indicadores de seguimiento, ya sea específicos y que por un lado puedan verificar las acciones que fueron realizadas. Siguiente diapositiva. Acá en esta diapositiva podemos ver que se pueden diseñar distintos instrumentos que ayuden a medir el alcance de las acciones. Podemos evaluar a los estudiantes en cada área, podemos tener un registro de la secuencia de aprendizaje, podemos tener cuestionarios para padres, docentes y estudiantes, registros de talleres, círculos de aprendizaje, podemos hacer registro de observación de los trabajos grupales, registros mensuales del director describiendo los cambios en la didáctica y en la metodología de sus docentes y hablamos un poco de lo que es el proceso de seguimiento ya, teniendo en cuenta unas cuantas preguntas que podemos hacernos. Si avanzamos o no lo esperado, qué dicen los indicadores del seguimiento, cómo se visualizará el avance del plan de mejora, qué es preciso ajustar, cuáles son las fortalezas del proceso y cuáles son los nudos críticos del proceso. Siguiente. Acá otra vez tenemos en este caso un ejemplo sobre una situación y cómo van evaluando los resultados, ya si hay o no evidencia, con varias preguntas que se van haciendo sobre todo lo que se planteó desde el primer, en este caso, lineamiento, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Buenas noches, profe. Buenas Me noches. toca hablar sobre lineamientos para la elaboración de un plan dentro del punto de lineamiento 7, que sería comunicar objetivos, metas y acciones del plan de mejora con la comunidad educativa. Luego de la implementación de un plan de mejora debe ser comunicada desde el inicio y durante todo el proceso de implementación a todos los actores involucrados, que es lo que nos dice aquí, que a medida que nosotros vamos procurando crear un plan de mejora, desde el inicio de decir vamos a hacer un plan de mejora, ya tiene que haber un diálogo, ya tiene que haber las reuniones, cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo. Y en el lineamiento 7 ya nos habla específicamente de comunicar los objetivos, las metas y las acciones del plan con la comunidad educativa, lo que significa que ahí están involucrados todos los actores que están dentro de la comunidad educativa y que tiene participación activa dentro del plan de mejora. ¿Por qué es tan importante la comunicación del plan de mejora? La importancia de comunicar el plan de mejora justamente es para que pueda cumplir su propósito, así como su nombre lo dice, realmente para visualizar si estamos logrando mejorar los planes que nos hemos propuesto. ¿Y qué es lo que nos dice? Que su implementación debe ser asertiva y respetuosa con los datos manejados como parte del diagnóstico y monitoreo de las actividades. Tenemos que ser muy cautelosos en esos dos puntos, que debe ser asertivo y respetuoso, porque bien sabemos de que son muchos los involucrados como actores y también los involucrados como receptores o los que son los beneficiados con el plan de mejora. Entonces, es algo que hay que manejar de una manera cautelosa porque es un documento sensible y bien como lo dice, medible y evaluable. Siguiente, por favor. Mecanismos de comunicación, ¿cuáles son los mecanismos que podemos utilizar? Por ejemplo, reuniones mensuales de reflexión con los docentes
para difundir información sobre el seguimiento de las estrategias de mejora y sus resultados. Esto es tan importante para que se pueda visualizar cuánto está avanzando y qué se necesita ajustar, ya sea de manera positiva o negativa, para que se puedan lograr los objetivos propuestos en los primeros lineamientos. Reuniones con la familia para brindar información sobre los avances del plan de mejora, porque es tan importante reunirse con la familia, porque sabemos de que nosotros mayormente trabajamos con una población de menores de edad y los padres de familia sí o sí deben estar al tanto de los avances y de lo que está ocurriendo con sus hijos dentro de la comunidad educativa, para que ellos también sean actores partícipes de todo lo que concierne a la actividad de plan de mejora. Reunión con toda la comunidad educativa para asegurar el compromiso de diferentes miembros con la mejora, porque bien lo dice, son varios actores, entonces todos tienen que estar comprometidos para que esto funcione. Entonces, ¿eso cómo vamos a medir? A través de los mecanismos de comunicación. Podemos enviar el mensaje y a la vez recibir el mensaje de cómo está funcionando el plan. Siguiente. Lineamiento 8, consolidar el cambio para lograr el aprendizaje institucional. El cambio y la innovación no terminan con las evidencias. En el momento en el que se logran los resultados deseados, es preciso empezar a pensar en cuáles son las acciones que permitirán que estos resultados no se diluyan en el futuro. ¿Qué es lo que busca un plan de mejora? Un plan de mejora, así como su nombre lo dice, busca mejorar a través del tiempo, no es algo inmediato, pero también lo que se busca es que no se diluya en el futuro, que si es algo bueno, que vaya quedando y que vaya insertándose como un elemento que ayude a cada vez más mejorar las estrategias, los mecanismos y los cambios que puedan surgir dentro del campo educativo. Las herramientas importantes que permiten la reflexión permanente sobre la innovación y la necesidad de establecer cómo nosotros podemos lograr la innovación, justamente utilizando lo que vemos que está resultando, utilizando y a la vez creando nuevas estrategias para que de esa forma podamos consolidar cada vez más los cambios institucionales que se necesitan para poder ayudar al sistema educativo, ya que todos formamos parte del sistema. Eso es todo de mi parte, por favor. Bueno, buenas noches. Hablando con un poco con lo que tiene que ver los factores organizativos requeridos para que la institución educativa desarrolle un plan de mejora, sería en primer tema definición de roles y responsabilidades. El plan de mejora debe proveer marcos de desempeño que conecten y ordenen el esfuerzo de quienes actúan en distintas estrategias del plan dentro de la institución educativa y en toda la comunidad educativa. El alcance integral de la mejora depende de la definición minuciosa de los roles y responsabilidades de los diferentes miembros de la comunidad. Para difundir e implementar los avances logrados, la definición de responsabilidades individuales y colectivas debe tener en cuenta los siguientes criterios. El primero sería definir actividades en grupo y contemplar la importancia de la ejecución colaborativa ante la tarea individual. Nuestro segundo tema sería enunciar con la mayor claridad posible las tareas de un equipo para cumplir determinadas metas de mejora. Y por tercer lugar tenemos establecer límites para definir mejor las tareas que estarían a cargo de cada equipo. Siguiente. Con respecto al papel decisivo que tienen los supervisores, directores y docentes en el aula, en la ejecución de un plan de mejora se requerirá el acompañamiento especialmente del superior pedagógico al director de la institución educativa a su cargo, con una frecuencia de visita de al menos una visita por mes. El rol principal de los directores consistirá en la observación de clase,
por lo menos 2 clases por semana, Mm. en la conducción del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de mejora de su institución educativa. Tiene que brindar soporte y mentoría a sus docentes, además que es fundamental que el director dimensione lo que implica el seguimiento y la evaluación de los resultados de planes de mejora basados en evidencia, justamente para lo cual requerirá apoyo de los supervisores. Y el docente sería el responsable directo de la aplicación de la estrategia de mejora en la didáctica del área que se ha focalizado y debe planificar adecuadamente su trabajo con base en los requerimientos del diseño de desafío identificado y las estrategias de mejoras planteadas. Para esto debe tener en cuenta el uso correcto del tiempo y los materiales de apoyo, respetando siempre los momentos didácticos que le permitirán incidir positivamente en el logro de los resultados. Además debe evaluar su trabajo y estar abierto a ser evaluado y recibir acompañamiento para la mejora de lo que sería su labor. Siguiente. Esta es una tabla que de un ciclo de mejoramiento continuo sería basada en 4 años, donde durante el primer año tenemos una evaluación anual, una implementación, una planificación anual y un diagnóstico anual. Eso se va a ir repitiendo por los 3 años hasta el cuarto año, donde sería la evaluación anual y del ciclo completo. Estos serían nuestros objetivos y metas estratégicas. Siguiente. Profe, para comentar nomás si podés retroceder en la diapositiva anterior. Este es un ciclo de mejoramiento continuo en este caso de Chile, que ellos plantearon hacer este análisis estratégico y esta evaluación institucional en un lapso de 4 años. Fue el tiempo que ellos consideran que es el ideal para poder plantear cada uno de los diagnósticos, hacer una planificación y hacer una evaluación en todo ese tiempo. Entonces, hacen una evaluación del ciclo y van viendo los cambios o no que pueda haber y entonces van ajustando también tanto los objetivos como las estrategias que están haciendo. La última Interesante. diapositiva. La conclusión, lo único que queremos comentar es que la mejora continua es un proceso participativo en el área educativa. Para ello se debe hacer acopio de la gerencia social para reinventar al quehacer de la institución en cuanto al servicio que presta y de esta manera pueda también trascender. Los procesos de mejora continua siempre estarán enfocados en buscar la excelencia, pero para ello se debe realizar un análisis adecuado, cumplir metas y objetivos, realizar análisis constantes y realizar un trabajo en conjunto para los diversos puntos de vista. Y una frase, la calidad la hacen y las perciben siempre las personas. Tenemos una última diapositiva que está la bibliografía de los 3 materiales que pudimos encontrar, sobre lo cual nos basamos en el trabajo. Una consulta, Luz. ¿El compañero Ángel no estaba con ustedes? Creo que no pudo asistir, profe, estaba creo que con problemas en su trabajo. Ah, porque yo tengo registrado acá y no le veo. O sea, no le escuché. Un ratito voy a tomar la imagen de este. Bien, quiero, antes que nada, antes de empezar a dar algunas observaciones, quiero decir que esta presentación estuvo impecable, súper completa. Mencionaron aspectos muy, muy relevantes. Los materiales que seleccionaron fueron muy acordes, muy completos, con los ejemplos, todo. Les felicito por eso. Gracias, profe. Mencionaste, Luz, unas palabras muy importantes.
con relación a la priorización. Sabemos que desde el inicio hemos hablado de esto, desde el proyecto educativo institucional que es el PEI. Sabemos que tenemos un sinnúmero de problemas. Bueno, no son problemas, son situaciones porque las vamos solucionando. Pero, ¿qué es lo que busca el plan de mejora? Ir priorizando de una super escala de situaciones difíciles, ir tomando aquellas situaciones que son más concretas, más específicas dentro de lo que es el ámbito pedagógico específicamente, ¿verdad? Después también mencionó Ornella el tema del SNEPE, que es el sistema de evaluación que se utilizó en el 2015, que ya son datos anteriores, por decirlo de una forma. Este año nosotros estuvimos trabajando con las pruebas enlace. Primero, en una etapa incipiente fue Probemos Enlace, que era a través de la aplicación de pruebas, ¿verdad? De matemática, castellano para nivel medio y comunicación y matemática en primero y segundo ciclo. Probemos Enlace es evaluación nacional de logros de aprendizajes de contenidos esenciales. Tiene otro nombre técnico, pero básicamente es lo mismo. Los resultados de estas pruebas van a estar para el 2024 recién. O sea, este tiempo lo van a procesar y finalmente el año que viene vamos a conocer. Sin ser pesimistas, ¿verdad? Ya conocemos el rendimiento académico de nuestros estudiantes a nivel país, que no es el mejor. Sabemos que, así como ustedes mencionaron también, una de las situaciones problemáticas dentro de nuestras instituciones educativas parte de la poca o escasa, por ser amables, ¿verdad? La formación del profesional docente. Dijeron también los niveles de comprensión. ¿Por qué tenemos un escaso nivel de comprensión de los estudiantes? Sabemos que tenemos que pasar por varios procesos mentales para poder tener esa capacidad de interpretar, de inferir y de contextualizar. ¿Por qué solamente nos quedamos todavía en esa parte memorística y le preguntas al alumno, pero ¿en qué situaciones podés utilizar? La mayoría no sabe explicarlo, eso con sus palabras. Entonces quiere decir que no tiene esa capacidad de uno luego de relacionar una cosa con otra y cuál es realmente su funcionalidad. De ahí la importancia de los planes de mejora para mejorar, como lo dice la palabra, y dijeron dos ideas claves que enlacé acá. Decía Leticia, dijo una parte que me gustó mucho, no vamos a lograr cambios espectaculares en un año. Los cambios son progresivos, es decir, día a día, paso a paso. Y enlacé nomás esa idea con lo que dijo Blanca, que eso no vamos a lograr en un cortito tiempo, sino que lo vamos a trabajar y digo que esto se tiene que mantener a lo largo del tiempo, decía ella. Y digo que esto podemos interpretarlo como parte de la cultura pedagógica, parte de la cultura institucional. Es decir, lo que nosotros logramos mejorar en un año, que se mantenga 2 años, 3 años y que después nuestra institución educativa sea conocida y reconocida por el alto nivel académico que tiene, ¿sí? No solo académico, sino todas las partes, todos los ámbitos de la gestión institucional. Les había comentado en una oportunidad que en nuestra ciudad de Luque hay instituciones emblemáticas en las que todos quieren que sus hijos vayan ahí. ¿Por qué? No es por la infraestructura, no es porque queda cerquita, no porque queda lejos, pero es por el nivel académico que tiene esa institución. Los docentes son reconocidos por eso.
Es decir, tiene un buen manejo institucional, entonces tenemos buenas referencias académicas. Y eso no se logró un día, 2 días, sino que fue un trabajo coordinado entre todos los agentes educativos, así como ustedes mencionaron en esta presentación. Mis felicitaciones y adelante. Los integrantes del grupo 5 están todos. Sí, profe. ¿Ustedes van a presentar o voy a compartir pantalla? No, profe, yo tengo la presentación. Ah, bueno, perfecto. Te cedo entonces. Cuando dispongas. Ahí se ve, profe. Se ve. Bueno, buenas noches ya. Compañeros, muy linda la presentación del grupo 4. Bueno, nosotros íbamos a estar presentando el tema de proyecto de pedagógico en el aula. Los integrantes, bueno, soy yo, Oscar Carmona, la compañera Charlita Met, Walter Martí, Cristian Laranjeira, Lorena González y José Núñez. A ver, un segundito. Ahí. Bueno, haciendo una pequeña introducción sobre el tema, los proyectos pedagógicos de plantel o PPP y los proyectos pedagógicos de aula, PPA, conducen a la construcción colectiva del conocimiento en general. Son a su vez el corazón de la política educativa, el núcleo para el fortalecimiento de la gestión escolar y la real concreción de todas las acciones pedagógicas a ser puestas en marcha. Tanto los PPP como los PPA deberán responder a la realidad social, cultural y económica de la población y se concretan a partir del desarrollo de proyectos pedagógicos coherentes entre sí. Son instrumentos de planificación de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque global, sustentados también en la transversalidad que toman en cuenta los componentes del currículum y en las necesidades e intereses de la escuela y de los educandos o alumnos, a fin de proporcionarles una educación mejor en cuanto a calidad y a equidad. Eh, También para recalcar que trascienden hacia el ámbito de la familia y de la comunidad, y la escuela debe tener como fin la formación de un ser humano consciente de que pertenece a un país con el cual tiene compromisos que cumplir como ciudadano y que debe asumir una conducta responsable y reflexiva frente a los problemas que confronta nuestro planeta. Continuando, cabe destacar que también busca romper con los paradigmas y promover un cambio cualitativo en la forma de ver el mundo y en la forma de hacer las cosas, en la forma de enseñar, por lo cual es un reto, justamente. Momento oportuno es también un momento oportuno para la destrucción creativa, entre comillas, ¿verdad? Y la construcción de un nuevo desarrollo escolar que devuelva el carácter de transformación social y cultural que tiene la escuela, es decir, un cambio de paradigma. Se ha tejido mucho sobre los proyectos pedagógicos de aula, ya que son una estrategia de planificación de la enseñanza globalizadora y que obedece a una realidad determinada. Bueno, ¿y qué es el PPA? El PPA o Proyecto Pedagógico de Aula es un instrumento, o sea, en realidad este es el concepto, es un instrumento de la enseñanza con enfoque global que toma en cuenta los componentes del currículum, como había mencionado, sustentándose en necesidades de los educandos e intereses de la escuela y de la comunidad. El PPA es
una herramienta para administrar el currículum, constituye una forma de organizar sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza, involucrando directamente a los actores en el proceso. Los PPA son la concreción de proyectos pedagógicos del Proyecto Pedagógico Comunitario o PPC. A su vez, son la consolidación del PPC. Deben ser dirigidos y orientados hacia el logro de metas y objetivos institucionales. El PPA se fundamenta en la enseñanza activa, partiendo de necesidades del alumno y la escuela, con el fin de proporcionar una mejor educación en cuanto a calidad y equidad, como había mencionado, en principios pedagógicos que sustentan la praxis pedagógica. Según el autor 10, el profesor 10, en su material del año 95, menciona que se establece que estos principios son el aprendizaje significativo, la identidad y diversidad, el aprendizaje interpersonal activo, la investigación basada en la práctica y la evaluación procesal y la globalidad. Estos principios aseguran a su vez en los educandos la promoción de procesos de crecimiento y desarrollo personal. Todo esto marcado dentro de la cultura a la cual pertenecen. El aprendizaje se genera de las ideas y propuestas que son justamente llevadas a cabo, tomando en cuenta el conocimiento previo, las experiencias reales, creencias o aspiraciones de las partes. La construcción colectiva del conocimiento es el resultado de la interacción significativa del educando con el saber organizado. Entonces, continuando, las características de un proyecto pedagógico. Hay unas características específicas que justamente son las que están en esta diapositiva. El proyecto pedagógico es innovador, ya que incorpora todos los elementos del currículum, es decir, objetivos de la etapa, del área, los contenidos y los ejes transversales a través de aprendizajes significativos. Es pedagógico, ya que se trabaja con alumnos respondiendo a problemas de índole pedagógico, mejorando la calidad de la enseñanza y como herramienta de reflexión. Es colectivo, ya que es un resultado de un compromiso grupal y comunitario, de una toma consensuada de decisiones y de responsabilidades compartidas. Es además factible, ya que es una respuesta a una realidad concreta que responde a la organización y a la ambientación del aula, distribución de tiempo, espacio y recursos. Es además pertinente, ya que responde a intereses y necesidades reales. Esta nueva forma de planificar la enseñanza y el aprendizaje parte de las características de los individuos, del medio o su entorno, a fin de desarrollar las capacidades esenciales para el desarrollo como persona y la realización como persona individual. Y por todo esto, la planificación por proyectos permite atender a la diversidad de necesidades e intereses y determinar hacia dónde ir de la manera más económica y eficiente posible. Entonces, ¿qué se logra con un proyecto pedagógico de aula? En el ámbito pedagógico se logra el éxito escolar, ya que se logra la creación de nuevos espacios de aprendizaje significativos, se logra la construcción en colectivo del conocimiento organizado a partir de contenidos no acabados, se logra además la reorganización del hacer escolar, la disminución de la repitencia y la deserción escolar, la evaluación basada en procesos más que en productos, lo que incrementa el rendimiento escolar y mejora el desempeño académico. La transformación de la praxis docente, pues esta se procura de información necesaria para mantenerse actualizada. Y por último, se logra también un mayor dinamismo en la acción educativa y en la operacionalización de los procesos intraescolares, interescolares y extraescolares. En el ámbito organizacional institucional, también se logra, o sea, esto permite una nueva forma de organizar a la escuela, estimula la confrontación y consolidación de los círculos de acción docente, define el rol y función directiva al prevalecer en lo pedagógico académico sobre lo administrativo, además de consolidar una cultura hacia el trabajo colectivo, fortaleciendo así la convivencia al transformar los vínculos y las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad, generando así un clima escolar de respeto ético profesional. El uso de mecanismos grupales hacia la actualización y mejoramiento continuo del docente y el directivo escolar, fomenta las relaciones interinstitucionales al establecer relaciones armónicas y proactivas, y por último, retoma la planificación de actividades extracátedra, así como también fomenta las actividades interescolares y extraescolares.
Continuando entonces, el compañero Cristian va a continuar con el apartado. Sí, buenas noches, profe. Buenas ¿Se escucha noches. bien? Sí, perfecto. Bueno, voy a continuar un poco. Bueno, ¿qué se necesita para que se desarrolle un proyecto pedagógico de aula? En primer lugar, debe haber compromiso, participación activa de todos los miembros que conforman la comunidad escolar. En segundo lugar, debe haber una sincera y sentida vocación de servicio. Esto tiene que ser desde el docente hasta el supervisor, ¿verdad? Y en tercer lugar, debe haber un sentido de apego comunitario, es decir, tiene que haber un alto grado de pertenencia a la escuela y a la comunidad. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se elabora un proyecto pedagógico de aula? Esto se requiere ejecutar acciones que permitan realizar una exploración detallada de la situación de la escuela y de la comunidad, tomando así en cuenta las características pedagógicas, físicas y organizacionales. Siguiente. De esta manera, esto va a permitir que el docente pueda de esta manera detectar los intereses, características y problemas de la comunidad escolar, pueda jerarquizar los problemas e intereses atendiendo a las prioridades y factibilidad de atención, diagnosticar la situación del aula, definir los objetivos y plantearse retos, determinarse estrategias y herramientas técnicas y recursos, diseñar el plan de ejecución, controlar y evaluar el proceso a fin de realizar los correctivos y eliminar los excesos y mantener el norte establecido en los objetivos y metas. Siguiente. ¿Y cuáles son los elementos básicos que contiene un proyecto pedagógico de aula? Primero, la realidad socioeconómica de la comunidad. Esto tiene que ver teniendo en cuenta, haciendo énfasis en la comunidad familiar, tanto su nivel socioeconómico, las condiciones y tipo de vivienda, grado de institución, escolaridad, situación laboral de los padres, comunidad, todo eso engloba lo que sería la realidad socioeconómica de la comunidad y también los servicios públicos. En cuanto a la realidad de la escuela como una organización, tiene que ver su estructura organizativa, las normas o reglamentos, relaciones interpersonales, mecanismos de comunicación que se utilizan, estilos de liderazgo, sentidos de trabajo, círculos de acción del docente, del estudio, horarios y turnos con que cuenta, planta física y servicios con que funciona. La realidad del docente en cuanto a su formación y experiencia docente y administrativa, qué fortalezas tiene y debilidades, intereses y necesidades, su nivel de compromiso con la escuela y con la comunidad, necesidades de actualización y estrategias didácticas que llegó a utilizar, recursos con que cuenta. Y por último, alumnos y alumnas. Y en eso es necesario determinar qué porcentaje de edades, sexo, religión, características étnicas, condiciones socioeconómicas de los alumnos, constitución familiar a fin de manejar fácil técnicamente la información, incluir también intereses y necesidades pedagógicas y no pedagógicas, y el nivel de motivación y autoestima. Siguiente. Y eso es todo. Bueno, rápidamente la visión del aula. La misma es una representación escrita del sueño que se desea, según justamente de los autores de apellido Marrero y justamente el autor de este paper, el señor Tulio Carrillo, del año 96. Es un cuadro del futuro del aula, lo que deseamos ser al final del año escolar, es decir, justamente un pensamiento a futuro. Se basa así en la esperanza, el compromiso y consenso de los alumnos, docentes y además padres o representantes, a todos los involucrados. Eh, Esta visión a su vez no se inventa, sino que se detecta. La visión permitirá construir en colectivo el horizonte escolar del año lectivo, ¿verdad? Cuando una persona manifiesta su deseo futuro, está manifestando su visión, justamente es una de las frases de este texto. El PPC le dará una señal de lo que quiere la comunidad escolar y la visión debe estar escrita en tiempo futuro, es decir, lo que será al final del año escolar. Con respecto a la misión del PPA,
Es una fuerza impulsora del aula, es la energía que nos lleva al sueño deseado y nos conduce a lograr la visión, o sea, la visión anterior. Es el enunciado que establece el objetivo general del aula, viendo bien a ser como la razón de ser del aula, y fija la visión y las metas del grado. A su vez viene a ser la expresión conceptual de lo que es y hace el aula o el grado determinado, y se plantea como una declaración en la que se establece el beneficio y el valor que recibe el beneficiario de la misma. Esta a su vez debe ser redactada en forma clara y entendible, y al finalizar el PPA se debe revisar la visión, tanto la visión como la misión, para conocer el estado del progreso del aula. Bueno, entonces, ¿cómo se prepara el terreno para el PPA? Lo fundamental es propiciar y mantener un clima de armonía, trabajo, unión grupal y orden, con reglas o acuerdos establecidos en consenso. Esto disciplina la acción grupal y el desarrollo de actividades y experiencias de aprendizaje, regulando la actuación y controlando el comportamiento y el desempeño de los alumnos involucrados. Fija a su vez límites y comportamientos correctivos proactivos sin necesidad de castigar o sancionar severamente, y la inclusión de actividades novedosas y motivadoras logrará cautivar la atención del aprendiz. Los retos a su vez que se propician deben ser agradables y alcanzables para todos, o sea, realizables. Y por último, generar el interés por aprender. Esta es justamente una de las diapositivas más interesantes. Eh, para esto se debe lograr que la motivación es una pieza, o sea, hay que entender que la motivación es una pieza clave en la prosecución de actividades y el logro efectivo de las metas planteadas. El interés que se le ponga al aprendizaje permitirá que éste sea significativo. Lo importante no es solo generar interés, sino mantener este interés durante el proceso del proyecto. Que se vaya entendiendo la importancia de los proyectos para el desarrollo de la comunidad y de la vida como individuo. Y lo más recomendado es partir de la experiencia de los participantes, es decir, que esto de inmediato generará temas que pueden ser estudiados. Además, es importante la pericia del maestro, que con su capacidad imaginativa y creativa logrará, o sea, es importante para agarrar de inmediato los temas posibles de estudio. Por ejemplo, una lluvia de ideas sobre los aspectos o elementos que desearían conocer los alumnos, ¿verdad?, acerca del tema es lo más idóneo para iniciar la elaboración del título del proyecto. Ir por descarte y jerarquizando por orden de dificultad, así se van enumerando los contenidos que los alumnos desean conocer. Eso justamente son poner en práctica esto de generar interés. Entonces, este apartado continuará el compañero o la compañera, creo. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. El título del proyecto. Una vez seleccionado el tema y los contenidos que se desean conocer, se procede a diseñar el título del proyecto. Se razona, se reflexiona y por votación o por consenso se determina cuál será el título que llevará el proyecto. Este debe ser pequeño, entendible y pegajoso. Que el alumno o alumna se identifique con el título es muy importante, pues a partir de este momento lo hace suyo y toda la información que busque será de vital importancia para el logro de las metas. Durante la elección del título del proyecto se anuncian contenidos y temas. Es necesario estar atento para registrar estos y poder incluirlos en el bloque de contenidos o tomarlos en cuenta para el diseño de los objetivos. Las actividades al aire libre son excelentes para generar ideas, temas o experiencias. La visita o a algún miembro de la comunidad, a la iglesia, al museo, un taller, un programa de televisión, un video, una dramatización o un hecho curioso ocurrido en la escuela o la comunidad son elementos y momentos propicios que generan la búsqueda de información y conocimiento por parte de los estudiantes. Hay muchas formas de introducir un tema o de generar interés del grupo para determinar qué investigar. Por ejemplo, presentar fotografías, folletos, revistas o periódicos que contengan información fácil de discutir, presentar un artículo, un poema o una poesía, artículos de actualidad extraídos de internet, una anécdota, un lío, etc. Próxima diapositiva. Los objetivos del proyecto.
El generar aprendizaje debe referirse al propósito del aprendizaje de los niños, niñas, recogiendo los intereses de estos, los contenidos y demás componentes curriculares que correspondan o se relacionen directamente con el proyecto pedagógico de aula de la escuela. Los objetivos de enseñanza con sus respectivas actividades para lograr obtener la información y aprender los contenidos. Estos vendrían a ser las acciones que se deben realizar para lograr el objetivo de aprendizaje, recordando que estos son propuestos por los alumnos. Sin embargo, esto no nos exenta de intervenir en la orientación, formulación y construcción de objetivos que sean requeridos o necesarios y que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y, por supuesto, el logro del objetivo del aprendizaje. Hay que apelar de nuevo por la reflexión y análisis. Próxima diapositiva. Los contenidos de enseñanza. Es aquí donde se señalan los contenidos o bloques de contenidos de las distintas áreas que se requieren para que el aprendizaje no solo sea globalizador, sino también integral y significativo. Habrán contenidos que no están en el programa del grado o que no se sugieren por los alumnos, alumnas, pero que indiscutiblemente tienen que tocarse. Estos contenidos prelativos constituyen un prerequisito que el docente con su creatividad y pericia podrá incluirlos, bien sea antes de iniciado el proyecto a manera de experiencia de aprendizaje, como actividad complementaria o incluirlos en el proyecto como un contenido más. Si el contenido representa para el docente alguna dificultad, qué mejor solución que acudir al equipo de docentes de la escuela, en donde con el trabajo del círculo se le dará una serie de sugerencias y, por qué no, algún colega o miembro de la comunidad podrá asumir esta tarea. Recuerde que es participación. Los contenidos deben ser registrados, correlacionados con las actividades, es decir, que estos guarden estrecha relación las actividades. Las actividades o vías, formas y caminos para lograr el objetivo de aprendizaje y objetivos de enseñanza deben incluir actividades que sean motivadoras, que mantengan el interés de los alumnos. La revisión del conocimiento previo, la globalización, interrelación, aplicación inmediata y la consolidación del aprendizaje de manera significativa. Por ello, que los objetivos de enseñanza permitirán facilitar estrategias que logren en los alumnos alcanzar el objetivo de aprendizaje. Como las actividades son las propuestas por los alumnos, deben dársele un orden secuencial y cronológico que sea analizado, discutido y comprendido por ellos, asegurando la aproximación al conocimiento y contenidos programáticos. No será un problema si el proceso de control y seguimiento del proyecto surgen cambios que en consenso se aprueben o que no estaban previstos. Siempre se debe gozar del beneficio de la flexibilidad y negación y aprenderse en la práctica, que es fundamental para el fortalecimiento de valores ciudadanos y la vida en colectivo. Siguiente. En cuanto a material de apoyo al proyecto y los recursos, todo lo que requiere para que el proyecto tenga éxito debe ser incluido en este apartado. Si se necesita realizar un arqueo bibliográfico, documental, crear un banco de información, hay que hacerlo. Se verá que con rapidez los alumnos se animarán a la búsqueda, recopilación y selección de los documentos que apoyen al proyecto. Este material documental será usado en futuros proyectos y podrá incrementarlo agregando más información a fin de constituir un material de consulta valioso. Usted estará vigilante del proceso de selección de materiales y recursos. Escogerá un material para los educandos y otros para su propio consumo. Todo es bienvenido: folletos, trípticos, dípticos, volantes, afiches, revistas, recortes, comentarios, fotos, libros, copias, etc. Todos los recursos seleccionados deben permitir ser utilizados por los alumnos.
deben dar la posibilidad a la discusión y a la creatividad y lograr que se dé un proceso de producción colectiva del conocimiento. Su uso debe estar relacionado directamente con cada actividad y contenido. No olvidarse de la importancia de las instrucciones en el manejo del material y de los recursos. Buenas noches. Voy a estar dando la continuidad y hablando de la evaluación. La evaluación cualitativa es una evaluación pedagógica, descriptiva de los procesos de aprendizaje, sustentada en la justicia social y la equidad. Este es un proceso intencional, social, político, pedagógico y de compromiso. Deben valorarse criterios tales como la representatividad, la legitimidad, la de participación de base, de planeamiento participativo, de convivencia, de identidad ideológica, de conciencia política, de solidaridad comunitaria, de capacidad crítica y autocrítica, de autogestión y otros elementos que en última instancia serviría para desarrollar la ciudadanía. La evaluación es lo que va a permitir que se conozca cómo se está desarrollando lo planteado en el proyecto. Como la evaluación es un proceso inherente al aprendizaje, esta debe reflejar tanto las técnicas como los instrumentos a utilizar para recoger la información requerida y conocer los resultados del proceso vivido, tanto en lo individual como en lo grupal. Como la evaluación se realiza durante todo el desarrollo del proyecto, se hace necesario el empleo de criterios de evaluación. Estos deben tomar como base principal las intenciones establecidas en el programa y en el proyecto pedagógico del plantel. Con la evaluación en el proyecto pedagógico de aula debe existir una estrecha coherencia entre los objetivos de enseñanza, los contenidos y la acción evaluativa, pues esto permitirá que los aprendizajes sean realmente significativos, que lo aprendido sea aplicable a corto y mediano plazo y no sea más nunca un aprendizaje memorístico, repetitivo y sin utilidad a futuro. ¿Puede pasar? Por esta razón, se sugiere al docente la ejecución de actividades motivadoras, la aplicación de tareas, actividades e instrumentos de evaluación que reflejen la interpretación de los conocimientos y significados construidos colectivamente. Los criterios e indicadores de evaluación propician el contraste de las construcciones de alumnos, alumnas en relación con el desempeño, evidenciando a través de la observación uso de conceptos, procedimientos y manifestaciones de actitudes necesarias para alcanzarlos. La técnica de evaluación se refiere al procedimiento, cómo evaluar el aprendizaje. La observación, las pruebas, las entrevistas, los cuestionarios, entre otros, son técnicas. Estas permiten enriquecer la información sobre el desempeño del estudiante y ubicarlo en el proceso. Los instrumentos de evaluación corresponden al con qué evaluar, una guía de observación, fichas de registro de incidencias, diarios de clase, pruebas de composición y ensayo, pruebas objetivas, revisión de las tareas del alumno o alumna. En el plan de evaluación se presentan los tipos de evaluación, a quién se va a evaluar, lo que se va a evaluar, el cómo se evaluará y el con qué se evaluará. La coevaluación, autoevaluación o heteroevaluación, el cuándo y el dónde se va a evaluar. Con creatividad e ingenio, el Círculo de Acción Docente es capaz de diseñar sus propios instrumentos de evaluación y elaborándolos, ensayándolos o adaptándolos a la realidad escolar.
La evaluación ayuda al docente y a la escuela a encarar su tarea desde el punto de vista más amplio y funcional y de hecho los obliga a ello, a facilitar la identificación de otros problemas menos percibidos y sus respectivas causas entre las diferentes áreas. Enfocar los objetivos de la escuela en relación con las metas y fines de la evaluación y en consonancia con los requerimientos del medio. Permite organizar a la escuela en sus sistemas coherentemente con los objetivos de la misma. Hace posible aprovechar todos los recursos tanto dentro como fuera de la escuela, siempre en función de lograr el mayor nivel de excelencia y productividad. Permite evaluar la eficacia administrativa y organizativa. Proporciona una base importante en el análisis del proceso y diseño de estrategia del cambio educativo. Proporciona la base para la construcción del modelo de escuela competitiva. Siguiente. Ahora el compañero va a dar continuidad. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. El tiempo. Estamos acostumbrados a estar a servicio del tiempo y no usar el tiempo a nuestro servicio. O ello casi siempre se nos vuelve una araña cualquier. No sé si yo nomás le escucho entrecortado al compañero o ustedes también. Sí, se escucha entrecortado, profe. Actividad que realizamos, pues no tomamos acción que ha sido planificada, viendo carreras Sí, salió el compañero. Seguro tiene problemas de conexión. No sé si le pueden Hola. cubrir al compañero o Sí. ya volvió. Hola, Hola. ¿ahora se escucha bien? Sí, te escucho mejor. Bueno, el tiempo y el APP o y el PPA sería proyecto pedagógico de aula, se planifica en función de la actividad, de la magnitud y complejidad de los contenidos y de lo planeado en la evolución. Se sugiere que el proyecto especifique un tiempo determinado por la actividad. Escribir o determinar que el proyecto tendrá una duración de 2 meses. Por ejemplo, no dice nada por ello. Es necesario que se fraccione los 2 meses en día o semana, fase o etapa e ir registrando el complemento del plazo, el cumplimiento del plazo. Si se requiere aumentar tiempo o si se logra el objetivo de enseñanza antes de lo previsto, debe ser registrar para en futuro proyecto esta información algo dice nuestra planificación, planeación de forma productiva. Usar agenda o fluxograma en
cada sesión de clase permite que las actividades y contenidos sean trabajados en tiempo previsto y que su desarrollo sea equilibrado en lo teórico, pragmático, lúdico y mistético. ¿Cuál es la próxima? La próxima, eso. Los ejes transversales. Últimamente, la escuela se ha convertido en una guardería infantil. Para unos, una comodidad, para otros, una necesidad. La escuela debe ser entendida como una organización integrada a la comunidad como espacio para la discusión y reflexión de los problemas étnicos, morales que afectan el entorno escolar y el colectivo. Los ejes transversales permiten lograr una integración entre el conocimiento académico y la experiencia cotidiana. Facilitan la comprensión reflexiva y crítica de la realidad en la que se desenvuelve el niño o la niña. Integran los campos del ser, hacer, conocer, convivir por medio del procedimiento, valores, conceptos y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. Conectan la escuela con la realidad, pues son el vínculo que une la cultura académica con la popular. Son las herramientas didácticas que garantizan la correlación de las diferentes áreas del currículo. La próxima pantalla, por favor. Los ejes transversales responden a problemas que se evidencian en la población escolar y que en el diagnóstico han sido identificados, dentro de los cuales vale la pena mencionar la deficiencia del uso oral y escrito, la lengua, inadecuado procesamiento a la información, dificultades y la resolución del problema, negociación progresiva de valores, niveles bajos de autoestima, dificultad en la toma de decisión, tendencia a conducta indisciplinada o agresiva desde el cuidado ambiental, indiferencia ante el cuidado de la salud mental y física, falta de compromiso comunitario, desmotivación hacia el aprendizaje, desinterés por proseguir, proseguir estudios y por mejorar su calidad de vida, entre otros. Al incluirlos en el proyecto, se especifica a cuáles tendrán protagonismo o prevalecerán en determinada actividad, contenido o objetivo de enseñanza. Trabaja en la transversalidad, trabajar en la transversalidad nos obliga a redescubrirnos otra, nosotros, nuestros potencial
no uso de, no, perdón, profesora, porque está muy chica la lista. Sí, no Debo te de preocupes. trabajar en la transversalidad nos obliga a redescubrirnos nuestro potencial, no usado, a reestructurarnos nuestra praxis pedagógica y a buscar creatividad, creativamente nueva estrategia didáctica, como lo cual se favorece nuestro autoestima pedagógico, dando mejor importancia al ciclo de acción docente en la toma de decisión, en la ejecución curricular de la por participación regionales. Próximo. Esta es la bibliografía, creo que hasta acá nuestro trabajo, profesora. Bueno, realmente, profe, por nuestra parte intentamos realmente, como en las presentaciones anteriores, sintetizar lo más, la mayor parte posible, pero realmente es mucho contenido el que tiene justamente por lo menos eso es lo que nos pareció a nosotros. Entonces, eh, por eso de repente las diapositivas tienen tanto contenido, porque en realidad se busca justamente sintetizar lo mayor posible y bueno, hasta ahí llegamos. Sí, el contenido era súper interesante. em, Cuando hablamos de proyectos de aula, generalmente decimos, ah, bueno, es un proyecto de aula que está solamente para que el profesor lo elabore y los demás lo ejecuten. Pero de acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo en este material, que me llamó muchísimo la atención porque es lo que yo siempre le digo a los estudiantes que son de carreras de grado. Cuán importante es que nuestros alumnos, participen. Porque desde que empezaron a hablar, por ejemplo, de las partes y de cómo ir elaborando, empezó a hablar la compañera Charlene y luego continuó Walter, decían, anoté una frase, elección del tema. Le pregunto a las personas que están en aula, Ana, también estaba Silvina y Blanca, creo que está todavía. Sí, está. Les pregunto, desde la experiencia de ustedes como profesionales y como conociendo a otras profesionales. Este proyecto de aula, proyecto pedagógico de aula, se elabora de esta forma. Le preguntan ustedes a sus alumnos cuáles son sus intereses. Decía en una parte, motivación, es decir, tiene que estar motivado para aprender. Decía también interés y mencionó también al compañero Oscar, los conocimientos previos. Cuán motivado, cuán despierto, cuán concentrado va a estar si realmente lo que yo voy a desarrollar con ellos es de su interés. Sin embargo, si yo presento un proyecto aula, ah, bueno, esto es lo que vamos a realizar, esto es lo que vamos a practicar, qué sé yo, no me interesa. Los resultados van a ser los esperados, los óptimos. Les pregunto. Hola, profe. Hola. En mi caso, creo que fui muy bien instruida o no sé, pero cuando empezó el año yo hice una evaluación observando todo lo que tenía que dar en el año. Eh, Hice una pequeña evaluación, también les pregunté a ellos la forma en la que ellos querían trabajar, qué les gusta. eh, Y de a poco ahora voy viendo también lo que es el lugar donde ellos están.
y cómo ellos van trabajando. Creo que eso con el tiempo recién uno va observando cuando va recién a un lugar, porque el lugar donde yo me fui ahora era totalmente desconocido para mí. Y de a poquito. Pero en cuanto al trabajo, yo me doy cuenta, por ejemplo, que a mí se me da mucho más fácil trabajar con ellos. Economía, por ejemplo. Economía, por ejemplo, yo trabajo súper bien con ellos porque son temas de su interés. Les gusta hablar del tema, les gusta investigar. Cuando hacemos los debates, a ellos les encanta y hablan muchísimo, todos opinan, no hay ni uno que no opine y el aprendizaje se vuelve mucho más fácil con ellos. Tomé una prueba después de nuestros debates, después de 4 debates que hice una prueba para ver qué realmente se aprendió y me gustó mucho lo que observé porque ellos escriben con sus palabras, eh, así a términos sencillos que nosotros dimos, que en realidad en la primera etapa no conseguí. Después de estos debates, en economía me resulta. En historia, sin embargo, no tanto. Eh, en historia todavía no encuentro muy bien el cómo llegarles, porque son temas a veces muy largos, tediosos, entonces todavía me cuesta un poquito más llegarles, pero estoy buscándole formas. El otro día estuve pensando, todavía no, creo que este año ya me va a ser difícil llevar a cabo, pero me doy cuenta que los alumnos están demasiado con el tema de las tecnologías, o sea, ellos están muy inmersos en eso, entonces tengo una idea de trabajar a través de TikTok con ellos, que creen sus TikToks a través tengo esa idea en la cabeza, pero todavía no puedo llevarlo a cabo. Que ellos hagan como una investigación y que a través de TikTok me presenten esos trabajos. Sería Pero, una buena idea. pero todavía no llevo a cabo sí, el método de debate. Y en el debate, yo cuando voy a dar con ellos, cada 2 clases tengo 2 clases y la tercera es un debate sobre el tema que tuvimos. Y en la pizarra pongo, por ejemplo, los indicadores, que siempre son 2 a 3 a más, lo máximo que puedo dar. Y uno de los indicadores sí o sí es respeta, o sea, se expresa con respeto sobre el tema a desarrollar y también aceptar o tomar todas las opiniones de las demás personas con respeto. Eso sí o sí está en uno de mis indicadores. Y después lo demás ya es si comprendió, si por hablar nomás, también a veces ya trato de darles un puntito porque cuesta y cuesta demasiado que ellos empiecen. Pero una vez en el grupo de 36 alumnos, por lo menos 30 ya me lanzan ideas sobre lo que vamos exponiendo. El otro día, por ejemplo, fue sobre mi primer empleo y fue muy interesante. Ellos expusieron sus inquietudes, eh, sus inseguridades. Por ejemplo, uno de ellos era el tema de las experiencias que piden las empresas. Ellos ya están pensando en eso y fue muy lindo realmente. Creo que hasta ahora llevo, como no tengo contabilizado, pero algo así como 6 a 7 debates. Qué Y bueno. en el cuarto, por ahí recién hice mi prueba y está funcionando. Y eso, Ana, tenés que tener estructurado como un proyecto proyecto pedagógico de aula que partió también de los intereses de tus alumnos. Justo eso anoté también acá, porque dijo la compañera que José fue
la parte de los plazos y de los indicadores, ¿verdad? No recuerdo quién fue porque se me confundió acá. Los ejes transversales, eso que hablabas del respeto, que es muy importante y que está durante todo el proceso de la clase, y también un aspecto muy importante que mencionó el compañero Cristian, el sentido de pertenencia. ¿De qué? Tanto de la clase en sí, del curso en el que estoy, de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy mejorando, y eso hace que tenga un sentido de pertenencia en la institución, tanto el profesional docente como el alumno, ¿sí? Entonces es muy importante conjugar todos estos elementos que estuvieron comentando los compañeros en lo que es el proyecto pedagógico de aula, y saber que vos, Ana, estás haciendo, vos que sos una docente nueva relativamente en el ámbito, me llena de satisfacción realmente. Porque quiere decir, siempre digo esto, si uno, dos, tres profesionales docentes empiezan con esto, se puede mejorar. La calidad educativa puede mejorar. Una golondrina no hace primavera, dicen, pero yo creo que uno, dos, tres, cuatro y vamos sumando, ¿sí? Entonces, nada más hice esta consulta para saber si realmente se hace, no se hace, y si no están haciendo todavía, bueno, para que lo hagan, ¿sí? Les Profe, yo felicito en realidad también. no lo hice de forma escrita, como se dice, no lo No, hice. tenés que hacer. Sí, realmente ahora que estuvimos viendo, creo que es muy válido realizarlo a principio de año para cada grado, porque Sí, no todos los grados van a ser iguales, por más que tengas dos terceros, ningún tercero va a ser igual al otro. no, no Y es sí, igual. pero sí lo hice de forma observando y viendo, pero sí tengo mis indicadores siempre bien establecidos eh, y bien documentados. Sí, Pero y el para proyecto del cerrar aula nomás, no. sí, para cerrar nomás la idea, te comento, ¿verdad? Que los proyectos de aula también son documentos de tenencia obligatoria del docente, ¿sí? Entonces, eh, otra cosa también, si no tenemos evidencia de lo que hacemos, es como si fuera que no lo hacemos. Entonces, de ahí radica la importancia de tener documentado todo lo que hago. ¿Bien? Profe, Ahora, quiero cerrar nomás la clase recordándoles que mañana tenemos nuestro cierre del módulo con nuestro examen final, y en esta oportunidad no vamos a hacer un cuestionario. Les voy a presentar un, a ver, ¿cómo decirlo? Un formato de plan de mejora para que ustedes puedan plasmar en ese documento todo lo que hemos aprendido en todas las presentaciones, ¿sí? Pueden iniciar a partir de las 8 de la mañana hasta las 23, pueden alzar. Esto no está cronometrado, está como una tarea. Creo que ya implementamos luego este sistema una vez en uno de los módulos, así es que no se apresuren porque no es que tienen 120 minutos nomás, ¿sí? Sino que todo el día van a disponer para poder elaborar ese plan de mejora. ¿Bien? ¿Alguna consulta? profe, Ujú. algo muy interesante, ya que el examen se va a tratar de plan de mejora. También recordar un poco que en los concursos se hace la defensa de plan de mejora para las personas que Así es. quieren incursionarse en el sistema educativo nacional. Entonces es muy Sí, importante manejar las partes, cómo se utiliza, cuándo, cómo. Entonces es muy oportuno realmente aprender un poco más. Y así en cuanto es. al proyecto áulico, una experiencia breve de este año, cuando me dieron el cuarto grado, en un momento yo me sentí, dije, ¿qué voy a hacer con ellos si su nivel de lectura es demasiado bajo para no decir presilábico, ¿verdad? Entonces
¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a desarrollar contenido con cuarto grado? Entonces empecé a pensar, analizar y dije, bueno, voy a hacer un proyecto áulico, club de lecturas, que me traigan los libros que ellos tengan y voy a armar aquí y voy a armar pequeñas bibliotecas, un espacio y voy a tener contados los libros con los temas y ellos van a estar involucrados. Hoy día, increíblemente, que todos tienen su nivel de lectura ya deseable. Ellos son partícipes, ellos son los que cuentan cuántos libros hay, si nos falta, los títulos, todo, cómo se utiliza, eh, todo, todo. Entonces, es tan oportuno poner en práctica un proyecto de aula y documentar por sobre todas las cosas para Sí. tener evidencia y ver el crecimiento, porque solamente si documentamos podemos ver cuánto ha mejorado o qué falta mejorar. Entonces, eso fue algo muy, muy positivo para mí este año que me ayudó muchísimo, realmente. Así es, Blanca, porque como les decía, ¿verdad? Lo que no tiene evidencia, los abogados manejan eso, ¿verdad? Lo que no está escrito no es válido. Entonces hay que documentarse, hay que tomar fotografías, tener como un portafolio de evidencias de todo lo que hemos logrado a lo largo del periodo escolar, ¿sí? Un gusto compartir con ustedes este módulo. Hemos aprendido juntos. Les agradezco mucho y les felicito también por todo esto que ustedes hicieron a lo largo de los módulos, ¿sí? Que tengan un buen descanso y nos encontramos oportunamente. Gracias. No, chao, muchas gracias, profe, por todo. Un gusto. Hasta luego.